Hubo una última transmisión, una sola frase, y después silencio absoluto. Lo que ocurrió en esa isla nadie lo sabe con certeza, y quizás, solo quizás, hay una razón muy oscura para eso. Imagina estar en medio del océano Índico, rodeado de aguas en todas direcciones, y saber que a pocos kilómetros existe una isla que ningún mapa moderno puede explicarte. Una isla donde el tiempo parece haberse detenido hace miles de años, donde los árboles son tan densos que el sol apenas logra tocar el suelo, donde los únicos habitantes conocidos atacan a cualquier extraño que intente acercarse, y llevan haciéndolo desde antes de que existiera la escritura. Esa isla existe, se llama Sentinel del Norte. Pertenece técnicamente a India, aunque India no ha podido controlarla. El gobierno la tiene marcada en sus mapas como territorio prohibido. Acercarse a menos de 5 kilómetros de sus costas es ilegal. No por capricho burocrático, sino porque los que se han acercado no siempre han contado el regreso. Pero hubo un grupo que decidió ignorar todas esas advertencias y lo que pasó después cambió para siempre la forma en que el mundo mira esa isla. Corría el año 2006 cuando dos pescadores indios tomaron una decisión que, en retrospectiva, fue la peor de sus vidas. Sus nombres eran Sonder Raj y Pandit Tiwari, hombres humildes, de esos que conocen el mar desde que aprendieron a caminar. Salieron a pescar en una pequeña embarcación de madera, la clase de bote que uno construye con sus propias manos y al que le tienen más confianza que a cualquier barco moderno. Esa noche, mientras dormían anclados cerca de la costa, la corriente los arrastró. No fue un error de navegación, no fue descuido, fue simplemente el mar haciendo lo que el mar hace cuando quiere recordarte que no tienes control sobre nada. Cuando amaneció, la embarcación estaba varada, y cuando abrieron los ojos y vieron los árboles frente a ellos, entendieron en qué costas habían encallado. Estaban frente a la isla Sentinel del Norte. La historia de lo que ocurrió después tardó días en conocerse porque no hubo sobrevivientes que la contaran de inmediato. Los cuerpos de Sonder Raj y Pandit Tiwari fueron encontrados días después en la orilla de la isla, flechas en el cuerpo. Los centinelas los habían encontrado primero. Pero lo más extraño no era eso. Cuando las autoridades indias enviaron un helicóptero para recuperar los cuerpos, algo ocurrió que nadie del equipo olvidó jamás. Desde arriba pudieron ver a los isleños en la playa y en lugar de esconderse o ignorar el ruido de las hélices, los centinelas se pusieron en fila, levantaron sus arcos y dispararon hacia el helicóptero. No había forma de que esas flechas alcanzaran la aeronave. Los centinelas lo sabían y aún así dispararon, como si el mensaje no fuera "los voy a matar", sino algo mucho más inquietante: "sé que estás ahí y no me importa". El gobierno decidió no recuperar los cuerpos. La isla ganó. Ahora bien, el caso de los pescadores fue trágico, pero podía explicarse. Dos hombres en el lugar equivocado, un pueblo aislado defendiendo su territorio. ¿Violento? Sí, pero comprensible dentro de cierta lógica. Lo que nadie estaba preparado para entender llegó 2 años después. En el 2018, un joven estadounidense de 26 años llamado John Allen Chow compró un bote de pesca de contrabando en Port Blair. Sobornó a varios pescadores locales para que lo llevaran cerca de la isla y con una mochila, una Biblia y un cuaderno en mano, intentó desembarcar en Sentinel del Norte con un objetivo que a muchos les pareció desde el principio una sentencia de muerte. Quería convertir a los centinelas al cristianismo. Lo que Chow documentó en su diario durante los días previos revela algo que va más allá de la ingenuidad o el fanatismo religioso. Había algo en él, una especie de
fascinación oscura por esa isla que él mismo no lograba explicar. En sus notas escribió frases como el Señor. ¿Es esto una locura? ¿Qué podría ser? Y luego, inmediatamente después, siguió delante de todas formas. En su primer intento de acercamiento, los centinelas le dispararon una flecha que se clavó en su Biblia, literalmente en la Biblia que llevaba en las manos. Chao retrocedió. Regresó al bote. Los pescadores le rogaron que abandonara la idea, pero al día siguiente volvió a intentarlo. Esa mañana fue la última vez que alguien vio el joven con vida. Los pescadores desde lejos observaron cómo Chao se adentraba en la playa y luego vieron cómo los centinelas arrastraban algo por la arena. Los pescadores huyeron aterrados. Tardaron días en reportar lo ocurrido a las autoridades, temiendo consecuencias legales por haber ayudado a Chao a violar la zona de exclusión. Cuando finalmente hablaron, el gobierno indio envió equipos de reconocimiento. Con binoculares desde los helicópteros pudieron confirmar que había un cuerpo en la playa de la isla. Nunca recuperaron a John, pero lo más perturbador no era que hubiera muerto, era lo que ocurrió con su cuerpo después. Según los testimonios de los observadores aéreos, el cuerpo del joven permaneció en la playa varios días y los centinelas no lo dejaron solo. Regresaban a él, lo vigilaban, actuaban de manera que los expertos en comportamiento humano primitivo describieron como rituales de demarcación territorial, como si el cuerpo no fuera solo un cuerpo, como si fuera una advertencia que estaban construyendo para cualquier ojo que mirara desde el cielo. Estaban conscientes de que los observaban, sabían que al hacerlo enviaban un mensaje. Nadie puede responder eso con certeza. Y esa incertidumbre es exactamente lo que hace a esta historia tan difícil de sacudir la mente. Ahora bien, hasta aquí podríamos hablar de un pueblo aislado defendiendo su territorio con la única herramienta que conoce, la violencia. Y muchos investigadores se detienen en esa explicación, porque es cómoda, porque la historia lo pide así. Pero hay detalles que esa explicación no logra resolver. En el 2004, cuando el tsunami más devastador del siglo arrasó con las costas del Océano Índico y mató a más de 200.000 personas, las islas Andamán y Nicobar sufrieron daños catastróficos. Aldeas enteras desaparecieron bajo el agua en minutos. La destrucción fue total, irreversible, indescriptible. El gobierno indio tardó días en poder organizar operaciones de rescate y cuando los helicópteros comenzaron a sobrevolar las islas buscando sobrevivientes que necesitaran ayuda, llegaron a Sentinel del Norte esperando encontrar devastación. Encontraron algo distinto. La isla estaba intacta. No había señales de destrucción y cuando el helicóptero se acercó, los centinelas salieron a la playa y les dispararon flechas, igual que siempre. No solo habían sobrevivido, parecía no haber sido afectado en absoluto. Los geólogos ofrecieron una explicación técnica. La posición geográfica y la profundidad del arrecife alrededor de la isla habrían amortiguado las olas. Posible, plausible. Pero algunos investigadores señalaron algo más inquietante. Los centinelas parecían haber sabido lo que venía. Había evidencia de que habían movido a terreno elevado horas antes del impacto. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Qué saben ellos que nosotros no sabemos? Y entonces las teorías comienzan a abrirse como grietas en una pared que creía sólidas. Hay quienes dicen que los centinelas no son simplemente un pueblo primitivo que ha vivido aislado por elección o por miedo. Hay antropólogos que han dedicado décadas a estudiar los pocos registros que existen de esta isla y que proponen algo que suena casi imposible hasta que empiezas a pensar en ello lentamente. Y si los centinelas han visto lo que pasa a los pueblos que abren sus puertas al mundo exterior,
Piénsalo, son el único grupo humano en el planeta que han mantenido un aislamiento completamente voluntario durante más de 60.000 años. Han sobrevivido a glaciaciones, a tsunamis, a colonizaciones, a epidemias globales, a dos guerras mundiales. Mientras civilizaciones enteras nacían, florecían y colapsaban, ellos seguían ahí, en la misma isla, con las mismas flechas, con la misma respuesta para cualquier extraño. Algunos investigadores han propuesto que su agresividad no es ignorancia, es memoria. Una memoria transmitida de generación en generación sobre lo que ocurre cuando dejas a un extraño entrar. La historia de los pueblos indígenas andamanenses que sí tuvieron contacto con el mundo exterior no terminan bien. El pueblo Onge, el pueblo Bo, el pueblo Yangil, muchos de ellos extintos al borde de la extinción, víctimas de enfermedades para las que no tenían defensas, de desplazamientos forzados, de un contacto que llegó con buenas intenciones y dejó devastación. ¿Qué pasaría si los centinelas simplemente aprendieron la lección? Pero lo que ninguna teoría logra explicar es lo que ocurrió durante la expedición que estaba a punto de llegar. En 1991 el gobierno indio lanzó lo que llamó una expedición de contacto amigable. Un equipo de antropólogos, funcionarios y guardacostas se aproximó a Sentinel del Norte en embarcaciones oficiales cargadas de regalos, cocos, telas, peces. Querían demostrar que era posible un contacto pacífico. Y durante una breve, extraño, casi irreal periodo de tiempo, lo lograron. Hubo imágenes y grabaciones en videos donde se puede ver a centinelas aceptando cocos de las manos de los visitantes, sonriendo incluso, como si algo en ellos reconociera que esas personas no representaban una amenaza. El mundo lo celebró como un avance histórico, y entonces el gobierno indio decidió intentarlo de nuevo. La segunda expedición de contacto fue diferente desde el principio. Algo había cambiado. El comportamiento de los centinelas. Cuando las embarcaciones se acercaron no hubo curiosidad, no hubo acercamiento cauteloso, solo flechas, solo silencio y flechas. El equipo retrocedió, el programa de contacto fue cancelado. Y hasta el día de hoy nadie ha podido explicar lo que ocurrió entre una expedición y la otra. ¿Qué vieron los centinelas? ¿Qué decidieron? ¿Qué conversación tuvieron alrededor de sus fuegos esa noche para cambiar completamente de postura? Nadie lo sabe porque nadie que haya entrado a esa isla ha salido para contarlo. Hoy, Sentinel del Norte sigue ahí, en el mismo lugar, con sus árboles que no dejan pasar el sol, con sus playas donde a veces los centinelas y los satélites capturan figuras humanas moviéndose entre las sombras, con sus flechas siempre listas y con sus secretos absolutamente intactos. Hay algo que los expertos no dicen abiertamente, pero que susurran en sus artículos académicos entre líneas. No, no sabemos cuántos son, no sabemos cómo se organizan, no sabemos qué idioma hablan, qué creen, qué recuerdan, qué temen. Después de décadas de intentos de satélites y de tecnología, seguimos sabiendo prácticamente nada de ellos. Lo cual significa que hay una isla en este planeta ahora mismo, mientras ves este video, donde viven personas que saben algo que nosotros no sabemos, que han decidido algo que nosotros no entendemos, y que cada vez que alguien ha intentado cruzar esa línea invisible entre su mundo y el nuestro, la historia ha terminado de la misma manera. La última señal desde Sentinel del Norte fue una flecha en una Biblia. ¿Qué mensaje intentaban enviar? ¿O acaso el mensaje no era para nosotros, sino un recordatorio para ellos mismos? Esa pregunta lleva décadas sin respuestas. Y algo me dice que si va a quedarse, nadie lo va a cambiar.